La llamaron puta, una fugitiva, muerta. Entonces volvió a entrar, con sangre en los muslos, cicatrices en la piel, y dijo: ¿Quieren saber quién me hizo esto? Está sentado justo ahí. El predicador besó su mano, y todo en lo que creían empezó a pudrirse desde adentro. Lo que pasó después nunca fue escrito en ninguna Biblia, pero debería haberlo sido. Mira esto hasta el final. No la olvidarás. Domingo por la mañana. La pequeña iglesia de madera permanecía en silencio. El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por las rendijas. El aire, denso, inmóvil, hasta que las puertas se abrieron con un crujido, y ella entró, su vestido roto, sus rodillas magulladas, y sangre, seca, oscura, en la parte interna de sus muslos. No apartó la mirada, no se encogió, ni cuando la congregación ahogó un grito, ni cuando la señora Hawthorne se llevó la mano al pecho y murmuró: «Dios mío, ten piedad». Avanzó, lenta, decidida, por el pasillo de madera. Sus botas resonaban como disparos. Algunos apartaron la vista, otros la miraron con juicio. Todos sabían quién era: Sarah Whitlow. Desaparecida hacía 3 años. Creían que estaba muerta, o algo peor. Se detuvo frente al altar, la sangre aún marcada en su pierna. Alzó la mano, abierta, temblorosa, mientras el predicador sostenía el cáliz de la comunión. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Y entonces, él la vio, el reverendo Elías. Ojos abiertos, respiración contenida, las manos suspendidas sobre el pan sagrado. La conocía, había rezado por su alma, y después había olvidado su nombre. La iglesia esperaba. Todos esperaban. ¿La rechazaría? ¿La humillaría? ¿La echaría? En cambio, bajó lentamente del altar, como si caminara sobre fuego. Se acercó a ella, tomó su mano, manchada de sangre, sin arrepentimiento, y se arrodilló. La besó, con suavidad, como si fuera sagrada. Un suspiro colectivo. Algunos gritaron indignados, otros quedaron inmóviles, crucificados por su propio silencio. Entonces, Sarah susurró, solo lo suficiente para que él la oyera: «No huí, no me vendí, me echaron». Giró apenas la cabeza y añadió: «¿Quieres saber quién me hizo esto? Está en esta sala». Y el reverendo Elías sintió que su fe se desmoronaba, porque ya lo sabía. Su nombre era Sarah Whitlow. El pueblo solía llamarla la dulce voz del domingo. Cantaba himnos con una voz que hacía llorar a los ancianos. Tocaba el piano como si sus dedos hubieran sido besados por el cielo. Y vestía de blanco cada domingo, con una cinta azul trenzada en su cabello castaño. Era hija del anciano Whitlow, un hombre estricto de la escritura, cuya voz podía hacer temblar el techo de la iglesia, pero que nunca decía: «Te amo». Sarah aprendió temprano a rezar con los ojos abiertos, a sonreír aunque doliera, a mantener las rodillas firmemente juntas, y su silencio aún más firme. Tenía 15 años cuando el reverendo Elías llegó por primera vez al pueblo, joven, recién ordenado y lleno de fuego. Predicaba no desde el miedo, sino desde la compasión. Hablaba de misericordia, de segundas oportunidades, de un Dios que amaba incluso a los rotos. Sarah lo observaba desde el último banco, escuchaba, creía. A veces, después del servicio, se quedaba. Hacía preguntas, él respondía. Reían de cosas que no parecían pecado, pero pronto llegaron las miradas, los susurros, las advertencias. El anciano Whitlow dijo: «No debes hablar a solas con el predicador. No es tu esposo, y tú no eres su preocupación». Sarah obedeció, siempre obedecía, hasta la noche en que no volvió a casa. Dijeron que se había escapado. Algunos que con un jugador ambulante, otros que con una banda Lakota. Todos coincidían: ha caído en desgracia.
El reverendo Elías nunca volvió a decir su nombre, ni en sus sermones, ni en oración, ni siquiera cuando pasaba frente a la casa de los Whitlow, ahora silenciosa y cerrada. Pero de noche encendía una sola vela y miraba hacia el último banco, al lugar donde ella solía sentarse, manos juntas, ojos brillantes. Una muchacha que le creyó cuando él dijo, Dios lo ve todo. Y se preguntaba, si Dios lo había visto, ¿por qué no lo detuvo? La verdad quedó encerrada tras puertas que nadie se atrevía a abrir. Porque el pueblo no quería la verdad. Querían una pecadora, alguien a quien culpar, alguien a quien borrar. Y Sara era fácil de olvidar, hasta que volvió a entrar en esa iglesia, con sangre en sus muslos, y su silencio roto. El reverendo Elías lo recordó todo en ese momento. La chica que una vez preguntó si Dios amaba incluso a los arruinados. La chica que esperó demasiado tiempo a que alguien luchara por ella. Y el hombre que él solía ser, que pensaba que el silencio era santidad. Ahora tendría que elegir, callar otra vez, o quemar la iglesia con la verdad que ella llevaba en la boca. Ella no huyó. No se enamoró de un desconocido. Y desde luego, no se fue persiguiendo el pecado. La tomaron por la fuerza. Ocurrió después de la práctica del coro. La iglesia estaba casi vacía. Su padre hablaba con los ancianos. Le dijo que esperara afuera. Así lo hizo. Como siempre. Obediente. Silenciosa. Entonces Nathaniel Crowley se acercó. El hijo de un diácono. El chico dorado del pueblo. Mandíbula afilada. Cabello rubio. Dientes como una promesa. Sonrió. Dijo que su cinta estaba torcida. Dijo que no debía estar sola tan tarde. Dijo que tal vez deberían rezar. En el cobertizo detrás de la iglesia. Ella dijo que no. Él rió y cerró la puerta. Las paredes eran de madera. El aire olía a aceite y polvo. Y el grito de Sara nunca salió de allí. La inmovilizó contra el suelo de tierra. Le dijo que callara, porque Dios estaba mirando, y luego la usó, rápido, cruel, como si fuera solo algo blando para herir. Cuando terminó, se limpió las manos en su vestido. Te quedarás callada, Sara. Eres la chica del predicador. ¿Quién te creería? Caminó a casa con la sangre corriéndole por las piernas. No lloró. Aún no. No hasta que su padre abrió la puerta. Él miró su vestido roto, la tierra en sus rodillas, la sangre, y no preguntó, ¿estás herida? Preguntó, ¿qué hiciste? Ella se lo contó, todo. Y el anciano Whitlow, rostro rojo, puños temblando, solo dijo, no avergonzarás a esta familia. Esa noche la echó de casa, sin zapatos, sin abrigo, solo un trozo de pan y una Biblia. Deambuló durante días, sola, tiritando, ardiendo en fiebre. Un hombre en carreta la recogió, la llevó a un puesto comercial cerca de la frontera. Allí trabajó, limpió habitaciones, fregó sangre, se defendió de manos que la agarraban con fuerza. A veces falló. Aprendió a dormir con un cuchillo bajo la almohada y a dejar de rezar. Porque cada vez que decía Dios, recordaba el cobertizo, el suelo, la tierra, su aliento. Pasaron 3 años, y nadie vino. Ninguna carta, ningún predicador, ninguna justicia, solo silencio. Y el sonido de su propio corazón, latiendo cada vez más lento. Hasta que un día despertó de un sueño, y se dio cuenta. Me mataron sin un arma. Me enterraron sin una tumba, y yo lo permití. Entonces remendó su viejo vestido, cortó la cinta, secó sus lágrimas con sangre, y caminó de regreso al único altar ante el que alguna vez le enseñaron a arrodillarse. No buscaba perdón, buscaba ajuste de cuentas. Y cuando el reverendo Elías la miró, lo vio. No vergüenza, no seducción, no culpa, sino fuego. El tipo de fuego que quema iglesias. El silencio en la iglesia era tan pesado que se podía oír el crujir de la madera. Sara estaba de pie,
frente al altar, con la sangre seca aún marcando su vestido. El reverendo Elías no apartó la vista, ni siquiera parpadeó. Ella levantó la barbilla. Su voz salió baja pero cortante. «No me fui, no me vendí, me echaron». La congregación murmuró. Algunos giraron la cabeza, otros apretaron los labios. Sara avanzó un paso. Miró a cada rostro que la había visto crecer, que había rezado junto a ella, y que después la borró. ¿Quieren saber quién me hizo esto? Está aquí, en esta sala. Los ojos buscaron alrededor. El aire se volvió más denso. En la tercera fila, Nathaniel Crowley enderezó la espalda. Sus manos se cerraron en puños. Sara lo miró fijamente. No gritó, no lloró, solo dijo su nombre, desnudo, frío, irrefutable. Un murmullo atravesó el salón. Algunos se cubrieron la boca, otros miraron al suelo. El anciano Whitlow se puso de pie, rostro pálido, manos temblando. «Basta, Sara. Esto no es lugar para esas cosas». Ella giró hacia él y sonrió, no con dulzura, sino como quien por fin entiende la broma cruel del mundo. ¿No es lugar? ¿La casa de Dios no es lugar para decir la verdad? Elías sintió que algo se rompía dentro de él. Había predicado sobre la justicia, pero siempre desde una distancia segura. Ahora la justicia estaba frente a él, sucia, herida y real. Dejó el cáliz sobre el altar, bajó los escalones, se colocó a su lado. Miró a la congregación, su voz clara y firme. Si la sangre de Cristo puede limpiar pecados, entonces también puede limpiar la mentira. Y tomando la mano de Sara, la levantó alto, para que todos la vieran. Algunos se levantaron indignados, otros lloraron. Nathaniel Crowley dio un paso atrás, como si la luz que entraba por la ventana lo quemara. Elías apretó la mano de Sara. «Ya no estarás sola». Fue entonces cuando la puerta de la iglesia se cerró con un golpe, como un juicio que acababa de empezar. El pueblo no tardó en elegir bando. La mitad decía que Sara estaba poseída por el rencor. La otra mitad, que, quizá, siempre lo habían sabido. Las cartas empezaron a llegar al buzón del reverendo Elías. Algunas con versículos bíblicos sobre la mentira, otras con amenazas veladas. Alguien dejó una cuerda anudada en la puerta de la iglesia, otro, una muñeca rota, con la cinta azul de Sara atada al cuello. Nathaniel Crowley no negó ni una palabra. Solo sonreía en la calle, con esa sonrisa que decía, «No puedes tocarme». Su padre, el diácono, lo defendía desde el púlpito. «No escuchéis las habladurías de una mujer caída. La lengua del diablo es dulce, pero venenosa». Sara caminaba por el pueblo con la cabeza en alto. Pero por la noche, el peso caía sobre ella. El murmullo constante, las miradas clavadas en su espalda, el crujido de pasos que la seguían cuando regresaba a casa del reverendo. Un domingo por la tarde, encontró su vestido colgado frente a la iglesia, desgarrado, cubierto de barro. Debajo, una nota. «Próxima vez, no será barro». Elías intentó protegerla. La acompañaba a todas partes, la dejaba dormir en el cuarto junto a su despacho. Pero incluso él sentía la presión, las miradas frías en la tienda general, el silencio de amigos que ya no se acercaban. Sabía que la fe se ponía a prueba en el fuego. Pero ahora entendía que ese fuego no venía del infierno, sino de las manos de hombres que se llamaban justos. El domingo siguiente, la iglesia estaba medio vacía. Quienes quedaban se sentaban lejos de Sara. Elías subió al púlpito, leyó en voz alta, «Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron». Su voz tembló, no de miedo, sino de decisión, porque sabía que si dejaba que la voz de Sara fuera apagada, Dios no sería quien callara, sino él. El plan de Elías era simple y peligroso.
convocó una reunión del pueblo para el viernes por la noche, en la misma iglesia donde todo había comenzado. Los bancos se llenaron, no por fe, sino por morbo. Nathaniel Crowley estaba allí, sentado en la primera fila, pierna cruzada, sonrisa pintada en el rostro. Su padre, el diácono, de pie junto a él, miraba a Elías como si pudiera fulminarlo. Elías subió al púlpito, pero no llevó la Biblia, solo una hoja de papel. Esta es la declaración de Sarah Whitlow. Y yo la leo porque la verdad merece ser oída entera. Las palabras salieron como cuchillos, cada detalle, cada momento. El cobertizo, la puerta cerrada, el suelo de tierra, el vestido roto. Sara estaba de pie junto a él, mirando fijamente al pueblo, como desafiando a cualquiera a llamarla mentirosa. Alguien gritó, ¡basta! Otro, ¡no en la casa de Dios! Elías golpeó el púlpito con la mano. ¿Entonces dónde? ¿Dónde se dice la verdad si no es aquí? Nathaniel se levantó, intentando reír. Todo esto es una historia inventada de una mujer despechada. Sara dio un paso al frente. Su voz fue clara, sin temblor. Mírame a los ojos, Nathaniel, y jura delante de Dios que no lo hiciste. El silencio fue absoluto. Ni el crujir de la madera se oía. Nathaniel abrió la boca, pero no salió sonido. La gente empezó a murmurar. Algunos se levantaron, otros lo miraban con repulsión. El diácono lo tomó del brazo, lo arrastró hacia la salida, pero la marca estaba hecha, y todos la habían visto. Elías miró a Sara. Ella no sonrió, pero por primera vez en años. Sus hombros parecían más ligeros. No es justicia todavía, dijo, pero es un comienzo. La iglesia nunca volvió a ser la misma. Al domingo siguiente, la mitad de los bancos estaban vacíos. Los cánticos sonaban huecos, como si las paredes mismas se avergonzaran de lo que habían oído. Nathaniel Crowley y su familia se marcharon del pueblo antes de que terminara la semana. No hubo juicio, no hubo confesión, solo una huida. Algunos decían que Sara había destruido la comunidad, otros que la había salvado de su propia hipocresía. Elías siguió predicando, pero su voz cambió. Ya no hablaba de un Dios distante, sino de uno que sangraba con los heridos, que escuchaba a los olvidados, que no pedía silencio como sacrificio. Sara no volvió a vestir de blanco, no volvió a cantar himnos, pero caminaba por el pueblo sin bajar la mirada. Un día, pasó junto al cobertizo detrás de la iglesia. La puerta seguía allí, la misma madera, la misma cerradura. Puso la mano sobre ella, respiró hondo, y la dejó cerrada, porque algunas puertas no necesitan abrirse para siempre. Solo necesitan que todo el mundo sepa qué hay detrás. Al caer la tarde, Sara salió del pueblo por el mismo camino por el que había regresado meses atrás. El sol poniente pintaba el cielo de rojo y oro. No llevaba equipaje, solo la certeza de que su historia ya no era un susurro avergonzado, sino una llama viva. Esa noche, Elías encendió una vela en el altar, la dejó arder hasta consumirse, y mientras la cera se derretía susurró: «Que Dios me perdone por el silencio que guardé, y que me bendiga por la voz que al fin encontré». Sara desapareció del horizonte, pero no de las memorias, porque en un pueblo donde todos habían aprendido a callar, ella fue la única que habló, y esas palabras seguirían ardiendo mucho después de que la última campana sonara. Si esta historia te estremeció, compártela. Alguien más necesita escucharla también. ¿Tú habrías estado a su lado? ¿O habrías guardado silencio como los demás? Cuéntamelo abajo.